La redirección y el encauzamiento lo venimos utilizando desde las primeras prácticas y ejemplos de fundamentos de programación. Básicamente, en aquellos momentos, bueno, lo hemos venido utilizando a lo largo de no solo de fundamentos de programación, sino de metodología de la programación, lo hemos utilizado para probar nuestros programas cuando teníamos que proporcionar un conjunto importante de datos y cada vez que queríamos ejecutar un programa pues no teníamos o parecía un poco cansado tener que introducir grandes volúmenes de datos desde el teclado. Por lo tanto, redirigíamos la entrada al programa y previamente habíamos escrito en un fichero de texto las entradas que íbamos a suministrar al programa. O sea, puede decirse que es un tema bastante trabajado y conocido, pero en cualquier caso, este es el momento en el que podemos explicar con un poco más de detalle o al menos situar en el contexto de los flujos de entrada, flujos de salida, el papel que juega la redirección y el encauzamiento. Los sistemas operativos proporcionan mecanismos que nos permiten cambiar la entrada estándar, también la salida estándar y encauzarla desde otros programas y a otros programas. La redirección de entrada se suele redirigir utilizando el símbolo menor que, la redirección de salida con el mayor que y el encauzamiento se suele escribir utilizando la barra. Siempre puede redirigirse la entrada si el programa utiliza CIN para tomar los datos y se puede redireccionar la salida si el programa utiliza cout para depositar sus datos. Este es un principio básico. Para mostrar ejemplos y ver el funcionamiento, vamos a trabajar con varios programas muy simples que pueden ejecutarse, evidentemente, de manera independiente, aunque luego utilizaremos sobre ellos los mecanismos de redirección. El primero de ellos es el programa Echo. Como su nombre indica, parece que será un programa que toma datos de CIN, deja datos en cout. Bueno, todos lo van a hacer, los ejemplos que vamos a ver. En este caso, todo lo que toma de CIN lo deja en cout. Aquí lo tienes, un ejemplo bastante sencillo o ilustrativo donde procesamos carácter a carácter los datos del flujo de entrada y los dejamos carácter a carácter en el flujo de salida. Por lo tanto, como va a estar controlado por un ciclo cuya condición es no encontrar el fin de fichero, pues hay que proceder con una lectura adelantada, se lee el primer carácter, si no es un fin de fichero, se deja en el flujo de salida y se vuelve a leer otro carácter. Y esto se repite hasta que en una instrucción, en la última instrucción de lectura, una vez sobrepasado el fin de fichero, una vez leído y escrito el último carácter real, al intentar leer nos encontramos con la marca de fin de fichero, lo detectamos, en el ciclo while y terminamos. Bien, eso es un ejemplo ya más que conocido. El siguiente programa es el programa Cuenta Líneas, que es una versión bastante sencilla. No quiero decir que sea la mejor, pero es una versión que procesa también carácter por carácter el flujo de entrada y nos informa del número de líneas que hay en el flujo de entrada. Como las líneas están delimitadas por el carácter salto de línea con el ~n, lo que vamos a hacer es leer todos y cada uno de los caracteres del flujo de entrada y solamente tendremos que tener en cuenta aquellos que sean salto de línea. Por lo tanto, observe que la diferencia con el programa anterior es que leíamos mientras no sea fin de fichero y escribíamos el carácter leído y luego volvíamos a leer. Ahora leemos mientras no sea fin de fichero, en lugar de escribir el carácter leído, comprobamos si ese carácter es un salto de línea. Si lo es, incrementamos el contador y volvemos a leer. ¿Bien? Una diferencia mínima con respecto al programa anterior, pero el resultado es diferente. Aquí solo hay un acceso al flujo de salida para insertar esta información. Un literal de cadena de caracteres y un número entero. Y el tercero de los programas es el programa tamaño, donde
nos interesa saber cuántos caracteres hay en el flujo de entrada hasta encontrar un fin de fichero. Por lo tanto, el procedimiento es muy parecido, como puede ver, se lee un carácter, lectura adelantada y luego en un ciclo while controlado por el fin del fichero. La única acción que vamos a realizar distinta a la anterior es que ahora, independientemente de cuál sea el carácter leído, aumentamos el contador. Recuerde que antes aumentábamos el contador si el carácter era un salto de línea. Por lo tanto, aquí vamos a leer los caracteres leídos. Observe que este programa solo funcionará si el flujo contiene texto. No va a funcionar si el flujo contiene, es un flujo que contiene bytes, no texto. Eso lo veremos más adelante cuando trabajemos con flujos binarios. Bien, la redirección de salida consiste en, como puede ver en el esquema, modificar el flujo, el destino del programa. En este caso, cout deja de estar asociado al terminal para asociarse a otro dispositivo. En este caso, el dispositivo al que se asocia cout es un fichero de texto. Por lo tanto, cualquier acceso a cout, al flujo cout, hace que en lugar de enviar esos caracteres al terminal, esos caracteres se vayan añadiendo a un fichero de texto. Si el fichero no existe, el fichero se crea, y si el fichero existe, ese fichero desaparece y su contenido es sustituido por los nuevos caracteres que se van añadiendo. En este caso utilizamos como ejemplo el programa echo y cuando redirigimos su salida, al estar deshabilitada el terminal, todos los caracteres que se escriben se van a escribir en este caso en un fichero al que vamos a llamar fichero echo. Si ejecutamos este programa tal cual, introducimos una primera línea, pulsamos Enter, introducimos una segunda línea, pulsamos Enter y a continuación Control D para insertar el fin de fichero. Vemos que el programa termina sin mostrar nada en el terminal. De hecho, hemos deshabilitado el terminal porque hemos redirigido la salida a un fichero. Si hacemos un ls-l, comprobamos cómo efectivamente el fichero existe. Aquí lo tiene, fichero echo. Su tamaño es 34. Sería el resultado de sumar todos los caracteres de las dos líneas, más los saltos de línea, no lo olvide. Si hacemos un cat, vemos cuál es el contenido, que es efectivamente el que hemos tecleado, el que hemos introducido con el teclado. Y si ejecutamos wc sobre ese fichero, vemos que tiene 2 líneas, 6 palabras y 34 caracteres. Bien, parece que la redirección de salida no tiene más misterio sobre este fichero. Si ahora ejecutamos cuenta líneas y el resultado lo redirigimos a este nuevo fichero, fichero cuenta, y volvemos a escribir las mismas líneas que anteriormente, vemos que se ha creado un fichero llamado fichero cuenta. Si hacemos un cat, aquí vemos su contenido. En este caso, el contenido del fichero no es una copia de lo que hemos escrito, sino el resultado de la ejecución de cuenta líneas. Si volvemos atrás, observamos que cuenta líneas lo único que hace es mostrar esta línea. Número de líneas igual, se supone que el número de líneas introducidas, el número de líneas que recibe desde CIN. En este caso, como vemos, son 2 líneas las que hemos introducido y así el contenido del fichero es correcto. Si hacemos un WC, vemos que tiene una línea, 5 palabras, 1, 2, 3, 4 y 5 y 19 caracteres. La redirección de entrada consiste en cambiar el flujo CIN que se asocia a un teclado por una nueva fuente de datos. En este caso lo vamos a hacer a partir de un fichero. Si nos redirigimos cout, pues la salida será la estándar, la habitual, la consola. Así, si ejecutamos cuenta líneas, tomando como entrada fichero echo, recuerde que si volvemos atrás, fichero echo, aquí lo tenemos, al hacer un cat de fichero echo contiene estas 2 líneas que son las que introdujimos manualmente. Bien, al redirigir la entrada desde fichero echo, vemos que el resultado es que esta cadena, número de líneas igual a 2.
efectivamente el fichero eco contenía 2 líneas. No hemos tecleado nada y todos los datos se toman de el fichero que le proporcionamos. Podemos redirigir la entrada y la salida, y en ese caso, como puede ver, al quedar desactivado el teclado y al quedar desactivado el terminal, la entrada se hace desde un fichero y la salida se hace a un fichero. Por lo tanto, como puede ver, el programa se ejecuta sin ningún tipo de intervención del usuario. El usuario no escribe nada, el usuario tampoco ve nada. Se toma todo de un fichero y va todo a un fichero. De hecho, cuando ejecutamos este fichero, vemos que esta orden, vemos que el resultado va a otro fichero cuenta. Al hacer un ls, observamos que efectivamente aquí tenemos otro fichero cuenta. Observe que tanto fichero cuenta como otro fichero cuenta tienen el mismo tamaño, como no podría ser de otra manera. Si hacemos un cat sobre ese fichero nuevo, vemos que tiene exactamente el mismo contenido que el que vimos anteriormente. Redirección de entrada, redirección de salida. Los programas pueden redirigir entrada o salida, entrada y salida, pero también pueden encauzar su salida, encauzar su entrada. Eso significa que la salida de un programa se pasa directamente como la entrada de otro, sin ningún fichero intermedio. Por ejemplo, en esta ejecución, donde interviene esta línea, esta orden, donde intervienen dos programas, el programa eco y el programa cuenta líneas, observe qué es lo que está ocurriendo. Se unen esos dos programas utilizando el operador de encauzamiento y lo que estamos haciendo es que la salida de eco, o sea, todo lo que eco manda a cout, es la entrada de cuenta líneas, o sea, todo lo que cuenta líneas toma de cin. Dicho de otra forma, estamos uniendo, estableciendo una comunicación entre ambos programas sin que intervenga el usuario en cuanto a crear un fichero intermedio para que sirva como medio de comunicación. Eso lo hace automáticamente el sistema operativo. Bien, como este programa se ejecuta sin redirigir la entrada, cuando se ejecuta esta orden completa, el programa espera que el usuario introduzca datos, puede introducir estas dos líneas, a continuación un control D, y toda la salida del eco pasa a ser la entrada de cuenta líneas, que como puede ver, efectivamente deja su salida en cout, en este caso, como no hay redirección, es el terminal, y el resultado es el esperado. Así, gráficamente, esta sería la situación que tenemos en esta ejecución. Se ejecuta el programa eco tomando los datos del teclado, y la salida, o sea, el cout, el flujo cout de eco, se enlaza con el flujo cin de cuenta líneas. Esto es lo que de manera gráfica realiza un encauzamiento. Evidentemente pueden combinarse redirección y encauzamiento y podemos hacer, por ejemplo, que la entrada de eco sea un fichero y su salida la encauzamos para que sea la entrada de cuenta líneas. Además podemos hacer que la salida de cuenta líneas, después de haber encauzado la entrada de eco, después de haber redirigir la entrada de eco y encauzado a la entrada de cuenta líneas, su salida se dirija a un fichero. Por supuesto, se pueden encauzar repetidamente la salida de proc1 a la entrada de proc2, etcétera, etcétera, y podemos hacer que en una sucesión de encauzamientos el primer programa tome su entrada de un fichero y el último deje su salida en otro. Puede hacerlo tan complejo como quiera, siempre que todos los programas tomen sus datos de cin y lo escriban y dejen sus datos en cout. Aquí puede ver un ejemplo un poquito más detallado en el que tenemos redirecciones de entrada, donde tenemos redirección de entrada encauzada con otro programa y donde tenemos un programa que redirige su entrada y lo encauzamos a otro programa que redirige su salida. Por lo tanto, puede ver que este mecanismo es muy interesante y muy poderoso y todos los sistemas operativos disponen de estos mecanismos de redirección de datos para simplificar su procesamiento.